Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Y sanó a ese hijo, sanó a ese muchacho. Y cuando sanó a ese muchacho, le dijo que se fuera tranquilo para su casa, porque ya el muchacho había sido sanado. Y efectivamente, cuando el oficial llegó a la casa, los siervos de ese oficial llegaron, mi amado hermano, y se le adelantaron y le dijeron: tu hijo vive. Le dieron la buena noticia. Cuando ya ascendía, dice la palabra que entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: a las 7 le dejó la fiebre. Pero dice el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Quién se convirtió? Ese oficial. ¿Y quién más? Toda la casa. Mire, mi amado hermano, yo quiero que entienda esto. Recibir milagros de Dios es algo muy sencillo. Para el que cree, todo le es posible. A su nombre. A su nombre. Y todo lo que pidieres al Señor creyendo, lo recibiréis, porque Él es el Dios de la gloria. Pero cada milagro que usted reciba, mi amado hermano, usted se hace más responsable de las cosas del Señor. Se hace más responsable de su propia vida delante de Cristo Jesús. Porque el Señor es hacedor de milagros y prodigios, pero con un fin. El fin es que crea el que recibe el milagro, y todos los que están alrededor del que recibe el milagro están llamados ¿a qué? Están llamados a creer y a caminar aferrados a la mano de Cristo Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Es tremendo los milagros que hace el Señor. Y por eso, mi amado hermano, mire, yo le digo, usted y yo hemos recibido y vamos a recibir muchos más milagros. Yo me pongo a pensar, yo le digo: Señor, bueno, yo no sé cuántos años tengas más para mí de vida aquí en la tierra, pero yo digo: Señor, yo sé que son muchos, y todos esos años, Señor, yo voy a ver muchos milagros en mi vida. Ni siquiera le estoy diciendo los que voy a ver en los demás, estoy diciendo los que va a hacer en mi vida. Y los que va a hacer en tu vida, escúchelo bien. Pero todos esos milagros nos tienen que servir para aferrarnos más al Señor, para creer más en el Señor, para guardar más la palabra y para guardarnos en santidad delante del Señor. A su nombre. A su nombre. Esa es la razón. Muchas personas no entienden esto. Un día yo estaba yendo de la iglesia cuando comencé a congregarme y comenzó el Señor, hermano, a hacerme un llamado ministerial. Comencé a ir a predicar a una iglesia, a una cárcel. Entonces, cuando llegué a esa cárcel a predicar, todo el mundo, yo comencé a predicar allá y la gente me decía: no, yo aquí estoy condenado a 30 años. Yo aquí estoy condenado a 40. Yo estoy condenado a 25. Yo estoy así. Entonces yo dije: bueno, la única forma para que toda esta gente comience a creer es ver milagros del Señor. Y le pedí y le oré a Dios. Le dije: Señor, haz milagros en este lugar. Haz milagros en este lugar. Levanté mis manos al cielo en esa cárcel. Entonces me acercó un hombre que por ser tan malo le llamaban Tyson en la cárcel. Era el alias del Tyson. Y se acercó el Tyson. Me dijo: mire, pastor. Yo no era pastor, pero así me dijo. Yo apenas era un líder de la iglesia. Y me dijo: mire,
yo estoy condenado, me acaban de condenar a 25 años de cárcel. Pero le aseguro que yo no maté a esa persona que me acusan. Yo sí estaba allí y la mató otro, pero me lo achacaron a mí. Entonces me quedé mirando y le dije, de todas formas, por estar metido donde no es y estar en la mundanalidad, estaba en un prostíbulo, porque él administraba un prostíbulo. Y me dijo, pero Dios sabe que no es así. Y ya me condenaron. Y no tengo para la defensa, no tengo plata para un abogado. Y estoy condenado a 25 años de cárcel. Entonces le dije, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Y puse manos sobre ese hombre y oré. El caso es que yo volví a los 8 días, hermano, y le dije, no se vaya a poner a hacer aquí cosas indignas, va a hacer lo que Dios le agrada. Se convirtió al Señor. Y a los 8 días que llegué, me dijo, no ha pasado nada, pasó. Aquí estoy, 25 años de cárcel, injustamente. Le dije, tenemos un Dios poderoso que algo va a hacer. Y volvía y le oraba al Señor, Señor, para que esta gente conozca y sepa quién eres tú. Haz algo sobre este hombre, bendito Dios. Bueno, a los 8 días que volví me dijo, oiga, algo raro. Vino un abogado y me dijo, Tyson, gratis le voy a hacer la defensa porque usted está mal condenado. Escuche bien esto. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. ¿Y sabe cuánto pagó de cárcel de 25 años que estaba condenado? Pagó 25 días. A los 25 días salió de la cárcel. Y le dije, mire, esto lo ha hecho Dios. Y la gente allá aterrada en ese patio, la noticia que Tyson ya salía, que ya el juez le había dado la libertad y que la boleta de libertad ya llegaba en cuestión de días o en cuestión de horas. Escúchelo bien. Y entonces ese día, hermano, como 30 cayeron allí de rodillas para la gloria del Señor y creyeron al Señor. Pero le dije algo, Tyson, no se vaya a equivocar. Si Dios lo sacó de aquí, es porque Él quiere que usted le sirva todos los días de su vida y camine con el Señor. Porque o si no, el diablo se lo está esperando para llevárselo vivo para el infierno. Se lo lleva derechito. Métase con el Señor y no vaya a jugar con Dios, porque esto es un milagro que Dios ha hecho. Es para que usted y todos los que están acá lo sigan a Él. Sí, eso juraba. Eso lloraba y juraba que sí. Salió de la cárcel y llegó a la iglesia. Me buscaba. Hablamos. Le dije, bueno, esta es su iglesia, aquí se va a congregar y va a comenzar a prepararse para servirle a Dios. No es que tengo que hacer unas vueltas primero y yo regreso en tanto tiempo. Ahí comenzó a fallar. Hermano, si Dios hace milagros en nosotros, es para que nos aferremos a Él y no nos soltemos ningún día de nuestra vida. Porque un minuto que usted se suelte de la mano del Señor, el diablo lo aprovecha para cargárselo. El diablo lo aprovecha para echárselo encima y llevárselo al hombro. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escuche bien esto. Uy, hermano. Como a los 6 meses pasé por la galería de Palmira y se me atravesó un tipo grandote, casi lo cojo en el carro, y era el Tyson. Y apenas me vio, se escabulló por ahí en un prostíbulo, se metió por ahí, un lugar de mala muerte. Le pegué el grito y se hizo el bobo y se metió. Y dije, Señor, pobrecito este hombre. Bueno, entonces mandé unos hermanos y le dije, Tyson, díganle a ese hombre, está en tal parte, allá mantiene metido.
Dígale que por favor, que los milagros que el Señor hizo por él, hermano, no los desprecie, que es para que el Señor se glorifique en él todos los días y él camine de la mano del Señor todos los días. Porque o si no, la cosa es delicada. El asunto es espiritual. El que lo metió a la cárcel a él fue Satanás y el que lo sacó fue el Señor. Y hay una lucha entre las tinieblas y el reino de Dios por esa alma. Así se lo mandé a decir. La gente no entiende las cosas espirituales. Hermano, no hizo caso. Como 3 meses después, estaba parado en un semáforo. Hermano, en esa época creo que no existía el cubo, creo que era el Caleño. Estaba allí en un periódico de esos amarillistas, en todo caso. Estaba la foto. Mataron a Tyson, 20 puñaladas y le encimaron un tiro. Ahí quedó el Tyson. Hermano, ¿por qué pasó eso? Porque la gente le pide milagros a Dios, pero no sabe para qué son los milagros del Señor. Cuando usted recibe los milagros de Dios, está recibiendo la misma misericordia de Dios en su vida, para que no se suelte de la mano del Señor, para que se aferre de la mano de Él. Nunca se suelte de la mano del Señor. A su nombre. Porque tenemos una garantía, que todo lo que pidieres al Señor orando, lo recibiréis. Todo lo que pidieres al Señor orando, lo recibiréis. A su nombre. A su nombre. Y ahí es donde yo me ponía a pensar. Pero ¿sabe que eso me sirvió a mí más? Me sirvió más a mí que a Tyson. Porque yo por el milagro de él, hermano, comencé a creer en el poder de Dios. Llegar yo a una cárcel donde todo el mundo me decía, no me hable, yo no quiero oír nada de Dios, no ve que estoy aquí fregado, hermano, y Dios derramar su gloria para que se convirtieran como 25, creo, en un solo día. Eso es una bendición. Allí comencé a entender el poder de Dios. Hermano, lamentablemente él no lo entendió. Pero yo me ponía a pensar y dije, si Dios hizo un milagro en esta persona inmunda, porque ni siquiera él se quiso santificar delante de Dios, sino que siguió en condición de inmundo después de haber recibido esa bendición tan grande, y el Señor lo hizo, ¿qué no hará en aquella persona que quiera caminar en santidad delante del Señor? ¿Qué no va a hacer el Señor en tu vida? Cosas maravillosas va a hacer el Señor contigo si tú te arrepientes de verdad y camina de la mano de Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Porque Dios, precisamente, a través de las señales, atrae a las personas para que se acerquen a Él. Nada más y nada menos, mi amado hermano, escúchelo bien, que nos habla la palabra del Señor de un día en que estaba el Señor en la orilla y vio a unos pescadores que se bajaban de la barca sin nada. Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra en Lucas capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Vamos a Lucas capítulo 5, versículo número 1. Dice la palabra del Señor en Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le seguía. Mire usted. ¿Sabe qué está hablando allí? De la conversión de Pedro. Simón Pedro. ¿Sabe cuándo se convierte? Cuando él ve un milagro de Dios. Escúchelo bien, mi amado. Dice la palabra que desde ese momento le seguía. ¿Por qué le digo? Porque tal vez Pedro había conocido a Jesús. Porque tal vez Pedro había oído a Jesús. Porque tal vez Pedro hasta ese día había oído algunas cosas del Señor, pero todavía no había temor de él hacia Dios. ¿Qué es el temor del hombre hacia Dios? Temor, andar con temor de Dios, es la reverencia ante Dios y el odio y el repudio hacia el pecado. Eso se llama caminar con temor delante de Dios. ¿Y sabes que Pedro tal vez todavía no tenía eso? Eso es propio de una persona que se arrepienta. ¿Y sabe cuándo vino temor hacia Pedro? Temor hacia Dios, temor de Dios. Cuando Pedro comenzó de verdad a tener reverencia por el Señor y a tener repudio por el pecado y por la maldad. Cuando el Señor hizo un milagro grande. Toda la noche hemos pescado, no importa, vamos, tira la red. En tu nombre echaré la red. Tiró la red y la red salió llena de peces. Y toda la noche habían pescado. Toda la noche habían estado trabajando y no habían cogido nada. Pero cuando fueron con el Señor Jesús, dice que la red tendía a romperse de la gran cantidad de peces que cogieron. Qué milagro tan grande. Tanto que Pedro tuvo temor. Y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre ¿qué? Pecador. Reconoció. Escúchelo bien. Cuando una persona se convierte de verdad al Señor, reconoce que ha fallado. Reconoce que es un hombre ¿qué? Pecador. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Porque por la pesca que habían hecho, le dijo, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Mire usted. Pedro sí entendió por qué los milagros de Dios. Y de allí para adelante, Pedro experimentó milagros de Dios. Pedro fue un hombre que recibió milagros de Dios. Un día llegó el Señor a la casa de Pedro y su suegra estaba ¿cómo? Estaba enferma, la suegra de Pedro.
Y el Señor sanó la suegra de Pedro. Y cuando el Señor andaba con Pedro, hermano, Pedro fue espectador, fue un testigo de milagros y prodigios, no solamente en la vida de los demás, sino en su propia vida. A su nombre. Y cuando el Señor le dice: no se mueva de Jerusalén, porque va a ocurrir algo grande, va a ocurrir un milagro en ustedes. ¿Qué va a pasar? Le preguntaron. No se muevan, porque van a ser investidos de poder de lo alto y van a recibir al Espíritu Santo de Dios. Y cuando llega el Espíritu de Dios sobre Pedro, Pedro se levanta y se gana 3,500 almas. Eso también es un milagro de Dios. Y Pedro, que había negado a Jesús, termina hablando con denuedo, con valentía, la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo. Y por la mano de Pedro, dice la palabra del Señor, que ocurrían milagros y prodigios para la gloria del Señor. Y ese Pedro que recibió milagros del Señor, también Dios lo usó para hacer milagros, porque un día iba Pedro y Juan a la hora de la oración, y en el templo de la Hermosa había un hombre cojo mendigando, estirando su mano para pedir unas cuantas monedas. Y Pedro le dijo con Juan: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina para la gloria del Señor. Y ese cojo fue sanado para la gloria de Dios. Aleluya. Estamos hablando de un Pedro que a partir de un milagro se arrepintió, se convirtió y caminó toda una vida con temor y temblor de Dios. Ese Pedro aprovechó, mi amado hermano, esos milagros del Señor que él hizo en su vida, y terminó siendo usado por el mismo Señor para hacer milagros. Tanto que dice la palabra, mi amado hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, cuando usted lo lea, se dará cuenta que dice que Pedro aún pasaba, y cuando pasaba traían los enfermos, y la sombra de Pedro, mi amado hermano, estaba llena tanto del poder de Dios, que la sombra del Pedro sanaba a los enfermos. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Si lo vas a alabar, alábalo fuerte a Él, fuerte al Señor. Él hace milagros y prodigios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12. Vaya a Hechos de los Apóstoles 5:12. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban, dice la palabra. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire cómo ese Pedro era usado aún, hasta su sombra la usó el Señor para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese Pedro recibió los milagros de Dios y creyó maravillado al Señor. No te distraigas, que el Señor aquí está obrando. No te distraigas, que el Señor aquí está obrando. Ya está haciendo milagros y prodigios en este lugar, porque cada que tú vienes a la iglesia del Señor, vienes a recibir liberación, vienes a recibir milagros, prodigios y señales para la gloria del Señor. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Por eso, nunca le pidas al Señor un milagrito. No, el Señor es y es hacedor. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.